Nuestra invitada de hoy nació en Huesca en 1982. Se politizó bastante pronto, como nos cuenta en la entrevista, y eso le llevó a estudiar Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, donde se especializó en marketing y comunicación política. Empezó como directora de comunicación en Ciudadanos en 2009, un año muy difícil para el Partido Naranja. Allí creó un equipo novedoso para llevar la comunicación del partido y consiguió el éxito de triplicar la representación de Ciudadanos en el Parlamento. Después le fichó Colboni para llevar en las primarias en el PSC y después le fichó Sánchez para llevar en la campaña de las primarias socialistas al que hoy es presidente allí en Cataluña. Hoy es analista de programas como Todo es Mentira de 4, de Hoy por Hoy, de la cadena SER y de La Hora de la 1. También es invitada habitual de programas como Carne Cruda. Hoy nos visita en las entrevistas de la Nueva Andalucía, Verónica Fumanal. Verónica Fumanal, bienvenida. Muchas gracias. A ti por venir. Yo siempre que viene alguien pues, que está en el mundo de las políticas, ya sea como periodista, como analista o como político, le pregunto que cómo le nace el sentimiento político, cómo te politizas tú. Bueno, yo creo que es algo que llevas dentro desde siempre, ¿no? Yo me acuerdo siendo muy pequeñita en una campaña electoral que íbamos con el coche y yo le pregunté a mi padre que por qué había un partido que se llamaba Izquierda Unida. Y supongo que mi padre en aquel momento dijo, ¿y esta niña por qué está preguntando esto, no? Y yo me acuerdo con mucha claridad de esa pregunta. A partir de allí, yo en el colegio, pues siempre formaba parte de las personas pues que teníamos o reivindicaciones o que no estábamos de acuerdo con determinadas cuestiones. Es cierto que yo fui a una cooperativa laica de profesores donde había política en el ambiente, ¿no? Donde discutíamos determinadas cuestiones y eso, sinceramente, fue creciendo hasta que, bueno, determinadas cuestiones, pues yo creo que te comen por dentro, ¿no? Y entonces, como te comen por dentro, te motivan. Y como te motivan, pues aquí estoy. Y acabaste estudiando ciencias políticas y te especializaste como comunicadora política, que es una carrera que para muchos dices, ¿qué hace una comunicadora política? ¿Cuál es la profesión esta? Bueno, más que una comunicadora política, yo estudié políticas y luego hice un máster en marketing y comunicación política. Básicamente era una cosa súper nueva. Yo fui de la primera edición del máster que dirige todavía Gana Colomé, la Universidad Autónoma de Barcelona, y básicamente era un máster donde nos enseñaban todo lo relacionado con la comunicación política, una visión muy, muy americana, una visión muy estadounidense, diríamos, ¿no? Las campañas, las primarias, la comunicación, el relato, la imagen, la fotografía, las encuestas, la opinión pública. A partir de allí yo empecé a trabajar asesorando a políticos y a diferentes partidos políticos y, bueno, hice de esto una profesión. Al principio no parecía que fuera a ser muy fácil, no lo fue, pero creo que fue un poco más sencillo de lo que yo esperaba porque en aquel momento estalló la campaña de Obama. Todo el mundo empezó a darse cuenta de cómo la comunicación de forma evidente era un motor de tracción electoral, una forma de hacer que más personas se interesaran por la política o se posicionaran en un determinado tema. Entonces los partidos políticos empezaron a buscar profesionales del sector. Yo en aquel momento no sé si era una profesional porque no tenía experiencia, pero sí que es cierto que me surgió la primera oportunidad y ahí empecé. Y a partir de allí, en una determinada etapa, después de mucho tiempo de trabajar en la sombra, pues es cierto que me empezaron a llamar en algún medio de comunicación y por eso hay personas que me ponen comunicadora, ¿no? Porque pues yo intento hacer una faceta muy divulgativa de la política y supongo que viene por esta parte. Y si no fue tu primer trabajo como asesora, fue uno de los primeros, fue con Ciudadanos, con ese Ciudadanos que estaba a punto de desaparecer y que dio con esa Sí. campaña una subida brutal. ¿Cómo fue la experiencia dentro de Ciudadanos? Muy positiva. Yo normalmente no hablo específicamente sobre cuestiones concretas con mis clientes por deontología profesional. Creo que el hecho de que Ciudadanos en aquel momento tuviera un buen resultado no solo es atribuible a mi persona, formamos un grupo de profesionales que estábamos allí y había políticos dispuestos a creer en el valor de la comunicación política, ¿no? Y de las técnicas que íbamos a imponer. Yo digo que los asesores políticos, uno, no podemos tener vanidad ni ego, básicamente porque nosotros trabajamos para que otros brillen, y dos, si lo hacemos y lo tenemos, creo que es malo para la profesión y para nuestras carreras.
Ujú. Ningún político contrata a alguien para que otro lleve el mito, como es normal, ¿no? Y por Claro. lo tanto nosotros de alguna manera somos los negros de la política, en el sentido de que escribimos para otros para que otros lo firmen. Y creo que está bien y bueno, yo por eso no soy partidaria de hablar de qué hice, de qué no hice, porque bueno, eso forma parte del mito y de los relatos periodísticos a quien se lo deja. Un tema que es muy importante dentro de las ciencias políticas y además como asesora también lo tienes que manejar muy bien es la opinión pública. ¿Cómo crees que se comporta en nuestro país la opinión pública? ¿Cómo crees que se le convence? Si más con la cabeza, más con los sentimientos. ¿Cómo se comporta en nuestro país la opinión pública? Bueno, lo primero que diría es que ya no existe la opinión pública. Existen muchas opiniones públicas que son como universos que se han ido fraguando y que no tienen relación entre ellos. Ahora mismo Ujú. una persona de 70 años tiene unos canales de socialización política y de información política que son completamente diferentes a los que puede tener una persona de 14. Y por lo tanto, si uno espera socializar o persuadir a todas las personas en un mismo canal, va muy equivocado. Por lo tanto, ahora mismo tenemos universos de opinión pública que tienen mucho que ver con lo generacional, donde hay medios de comunicación, influencers, opinadores, stakeholders, personas que están en esos medios, pero que no tienen por qué estar en otros. Y por lo tanto, ahora Ujú. mismo es importantísimo y más necesario que nunca analizar cuál es el perfil sociológico de determinados partidos políticos para estar en los canales que se consumen y en los influencers que se consumen en los creadores de opinión pública y poder así llegar a ese mensaje. De lo contrario, uno está perdido. Es decir, tengo algunos jovencísimos que no ponen la tele para nada, la televisión como yo la conocí en mi Claro. época. La televisión era un aparato donde se ponía y tenía diferentes canales y echaban cosas en directo o no, pero que no se podía ni poner para atrás, ni poner para adelante, ni cuando quería. Hay personas que nos hemos socializado así, pero hay otras personas que entienden que eso es una antigüedad, un Walkman, que tú no sabrás lo que es un Walkman, pero es Más o menos. una cosa que utilizábamos para escuchar música en mi época, ¿no? En mi juventud. A partir de allí, yo creo que es importantísimo saber dónde están tus votantes, dónde están tus electores, quiénes son las personas que más influencia tienen sobre ellos y a partir de ahí empezar a trabajar. Es más complicado que nunca porque ahora mismo los valores, la ideología es algo, bueno, que sí que es cierto que es importante en una determinada parte de la población, pero no otra. Por lo tanto, diferentes opiniones públicas, diferentes maneras de abordarlo y sobre todo, hoy en día que estamos con una especie de McDonaldización de la sociedad a lo bestia, donde todo es rápido, donde todo es urgente, donde todo se consume de una Ujú. manera fulminante, creo que dejar o sentar las bases sólidas de determinadas cuestiones es muy poco probable que se pueda con éxito y hay que aspirar a la coyuntura. Claro, y además muchas veces conseguir nichos de voto distintos es casi imposible, porque al votante joven que Pedro Sánchez le conociese en la entrevista de la Pija y la Kinky, igual el votante mayor lo perdió porque dijo, ¿cómo va el presidente a ir a un podcast así? ¿No crees que es como contradictorio muchas veces los nichos de mercado? O sea, los nichos de voto. No, básicamente porque las personas mayores no saben quién es la pija y el kinky. Es por eso digo que son universos diferentes, que ni siquiera se rozan. Donde yo me acuerdo que hubo un experimento comunicativo que me llamó mucho la atención y que creo que fue muy exitoso, que fue cuando Évole hizo una entrevista con Ibai Llanos Ujú. en la tele, Ibai la hizo en Twitch al mismo tiempo y en ese momento había como un agujero negro, como un túnel de gusano, donde dos universos que no se conocían hasta el momento se comunicaban. Había un montón de gente que no sabía quién era Jordi Évole y había un montón de seguidores de Jordi Évole que no sabía quién era Ibai Llanos, ¿no? Y en ese momento abrieron un túnel en el espacio-tiempo y hizo ¡pah! Y se conocieron. Pero eso no Ujú. pasa todos los días. Es decir, yo tuve que investigar a ver quién era la pija y el kiki, no ser completamente sincera, ¿no? Y yo soy una persona que estoy en los medios de comunicación y que intento estar al día de quién lo está petando, ¿no? En las redes sociales, pero es imposible conocerlos a todos, es imposible conocer a todas las youtubers, es imposible conocer a todas las personas que están generando opinión, porque además la política
se cuela en canales que no están politizados en estos momentos. Por lo tanto, si yo dijera que conozco a todo el mundo que habla de política, estaría mintiendo. Claro. ¿Y crees que los medios de comunicación, intuyo que me vas a decir que han perdido protagonismo, pero que esos nuevos medios de comunicación, canales de Twitch, canales de TikTok, que precisamente no se dedican a la política, pero que de vez en cuando la tocan, crean opinión pública y pueden cambiar radicalmente el votante de un lado a otro solamente por un vídeo de 1 minuto de TikTok? ¿Crees que eso es posible? Radicalmente no. Es decir, a no ser que pase un suceso traumático para la sociedad, un atentado, una catástrofe, pero una persona que está socializada en unos determinados valores, por 1 minuto y medio de una persona que le encante, que hay justo para el otro lado, normalmente tiendes más a desencantarte con esa persona, es decir, deslegitimas más la fuente que tus creencias. Esto es un fenómeno estudiadísimo por Festinger que se llama coherencia cognitiva y que lo que hace es que aquellas cosas que no concuerdan o que no se alinean con nuestros valores o nuestras creencias, les quitemos importancia. Ay, pues esta influencer que habla ahora de está en contra del aborto, pues ya no me gusta tanto, por ejemplo, ¿no? Pero lo contrario es complicado. Y al hilo de eso, ¿crees que los medios de comunicación se están convirtiendo en medios de nicho, que ahora son medios muy partidistas, que, yo qué sé, una persona de centro derecha no se va a plantear leer el diario.es y viceversa? ¿Crees que se están convirtiendo los medios en medios de nicho, en medios de partido? Sí, yo creo que está habiendo una boomerización de la opinión pública. Es decir, ahora mismo, a ver tanto la multiplicidad de los medios de comunicación, lo que hace es que los medios ya no sean de masa, como los partidos, ya no son catch-all parties, sino que han surgido partidos, issue parties, que les llaman, igual pues issue media, ¿no? Que están interesados sobre determinadas cuestiones. Bien, ahora mismo las personas, cuando empezamos a leer o a ver un determinado medio de comunicación, podemos encontrar aquel que perfectamente responda a nuestros intereses, porque hay una multiplicidad de medios de comunicación. Por lo tanto, si uno está alineado en una escala del 0 al 10 en un 5,5 y resulta que estoy leyendo un medio de 7, uy, estos están muy radicalizados. Voy a ver a los míos a ver qué dicen. Aquí ya me siento más confortable. Por lo tanto, no es que los medios estén radicalizando, es que la opinión pública, soberana, que somos los que clicamos, los que vemos, los que ponemos un determinado producto, somos los que estamos reivindicando cada vez más que haya homogeneidad en las opiniones. Eso es tan sencillo como, por ejemplo, un día en un medio de comunicación, y lo puedo decir en primera persona, que yo hable mal de un determinado grupo político en el que a mí se me puede considerar que estoy más cercana. Hay gente que me dice, yo pensaba que eras diferente, ahora no me gusta, resulta que tú tal, deberías estar en este posicionamiento. Por lo tanto, son tus propios seguidores los que también nos están intentando influenciar, no solo nosotros a ellos, sino Claro. ellos a nosotros. Y te digo que la presión en las redes sociales hay que aprender a llevarla. Y se genera un filtro total, vaya, entre, o sea, como llamamos Festinger, el filtro burbuja, que no somos capaces de ver lo que no entra con nuestras ideologías y todos son unos extremos. Al hilo de esto, ¿qué opinas de que haya medios tan politizados como que yo que sé, que Maruenda, que si no me falla la memoria fue diputado, o Iglesias mismamente, dirijan medios de comunicación? A ver, yo creo que en la política tiene que haber de todo. Políticos, en la política hay médicas, en la política hay abogadas. Bueno, de hecho, el Congreso de los Diputados tenemos mucho licenciado, ¿no? Pero hay psicólogos, es decir, y hay personas que no tienen estudios, afortunadamente, por cierto. Por lo tanto, que haya periodistas a mí no me parece mal. A mí lo que siempre me parece es que hay que ser honesto. Es decir, cuando uno tiene un interés determinado en una campaña electoral hacia lo que sea, tiene que decírselo a la audiencia. Y de hecho, por ejemplo, una de las prácticas que yo me pongo en primera persona es que cuando yo trabajo en una campaña electoral, dejo de opinar en medios de comunicación. Si yo estoy dirigiendo una campaña electoral y, por ejemplo, en las municipales autonómicas yo trabajé en varias campañas, yo durante los 15 días de campaña dejé de ir a los medios en los que colaboro. Cadena SER, Todo es Mentira, La Hora de la 1. ¿Por qué?
porque no puedo dirigir una campaña electoral y al mismo tiempo decirle a la audiencia que yo estoy ahí analizando. Yo tengo intereses en esa campaña. Por lo tanto, creo que es honesto que si alguien tiene un interés legítimo, pueda decírselo a la audiencia. O se retire en un determinado tema porque tiene un interés. A mí me parece que así funcionarían mucho mejor las cosas, pero estoy absolutamente persuadida que no funcionan así. Lo que pasa que creo que yo no estoy legitimada para criticar a los demás. Cada uno tiene que hacer lo que consigue. Y luego el tiempo y la gente, que son al fin y al cabo los que dicen que les gustamos que estemos o que no, son los que te ponen o te quitan. Sé lo que me vas a responder, justo por lo que acaba de decir, pero ¿cómo valoras a la actuación de Ana Rosa como presentadora frente de las mañanas de Telecinco? Mira, yo he trabajado en el programa Ana Rosa, le estoy Ujú. muy agradecida. Fue la primera que me dio una oportunidad en televisión nacional. Yo había trabajado antes en otras televisiones. Y creo que cuando alguien ha trabajado con otra persona y le ha dado una oportunidad, tiene que tener el sentido de la responsabilidad para mantener una determinada coherencia. Y por lo tanto, yo me quedo aquí. Me lo imaginaba. ¿Crees que los periodistas tratamos con atención a los problemas reales de la gente, a los problemas de la ciudadanía? Lo de los problemas reales de la gente es la expresión más manida como la mayoría social o la mayoría de los españoles y más maltratada de los últimos tiempos. Un Sí, problema real para alguien que tiene ELA es el ELA. Y podemos estar hablando todos los días de ELA, no. a lo mejor el Día Internacional de ELA sí, a lo mejor otros días no. Para una persona que tiene un rebaño de ovejas y resulta que la PAC ha bajado y que ya no puede mantener una ganadería, eso es un problema importantísimo. Todos los días vamos a estar hablando de ovejas y de rebaño. Pues no. A partir de ahí, aquí, creo que el hecho de que los principales medios de comunicación estén situados en Madrid hace que tengan una visión muy madrileño-céntrica de los problemas. Si hace calor en Madrid, ola de calor en España. Si no hace calor en Madrid, en Sevilla se pueden estar asando en fin, los chinches que crían, ¿no? Si nieva en Madrid, nieva en toda España. No, perdóname, en el Pirineo de Huesca, en el Pirineo de Lérida, en León, están hasta las narices de que nieve y eso no es noticia. Por Claro. lo tanto, creo que hablar de los problemas reales es como hablar de la mayoría social o de, ¿cómo es? La España que madruga, la que no aparece en los medios, es decir, es una expresión para hablar de determinadas cuestiones que no queremos poner en primera persona. Por lo tanto, creo que es honesto decir, en primera persona creo que hay temas que no se tocan. A partir de aquí hay una visión madrileño-céntrica y creo que los periodistas tenéis un papel fundamental a la hora de hacer eso que se llaman los gatekeepers, ¿no? ¿Qué entra o qué no entra en la agenda? Pero ahora pues tenemos también afortunadamente las redes sociales Claro. y bueno, pues hay cuestiones que se cuelan en un trending topic y hacen que los medios de comunicación hagamos caso a temas que a lo mejor permanecían más silentes. Por ejemplo, creo que Carlos Saban, que fue el señor que hizo la campaña Somos abuelos, no somos estúpidos, consiguió de una forma extraordinaria meter un tema que afecta a una grandísima parte de la población y que no habíamos tratado en los medios de comunicación, que es cómo las entidades financieras maltratan a los abuelos y los tienen secuestrados porque no pueden cobrar sus pensiones a través de otros medios. Y eso se coló en la agenda pública, lo recogimos algunos medios y yo soy una funda activista de Carlos San Juan y cada vez que puedo lo digo para que intenten solventar un tema que todavía queda a medias. Precisamente ahora que nombraba las redes sociales, ¿cómo crees que se puede hacer comunicación política para ir a por ese sector joven de las redes sociales, teniendo en cuenta que hay vídeos de 1 minuto y que no puedes nombrar ni un cuarto de la campaña en 1 minuto? Poniendo a gente joven hacerlo. No hay más. Es decir, yo cada vez que veo dinosaurios, yo soy ya una dinosauria, un poco reciente, pero dinosauria. Cuando hay dinosaurios, intentar hacer cuestiones, lenguaje de redes sociales, 1, no funciona. 2,
la gente que son nativos en esto y que tienen perfectamente los códigos pillados, dicen, el ridículo es espantoso. 3, creo que además para que las jóvenes se involucren en política, habrá que involucrar a los jóvenes en política. Es decir, que ellos y ellas decidan sus políticas, que ellos y ellas hablen. Si tú ves la media del Congreso de los Diputados, ahora mismo en torno a los 50, 49, 50 años, si tú vas a las tertulias, yo en las tertulias soy una niña y tengo 41. No hay personas de 25 años opinando, no hay personas de 23 años opinando. ¿Por qué? ¿No tienen opinión? Claro que tienen opinión. Claro. Cierto que te puede faltar un bagaje, que te puede faltar una experiencia, que eso te lo da la vida. ¿Ya? Todos hemos sido jóvenes y a todos nos ha faltado ese bagaje. Por lo tanto, hacer política para jóvenes significa poner a los jóvenes a hacer política. Claro. Sobre sociología política y el tema de las encuestas, ¿cree que se tratan bien las encuestas en nuestro país o que hay algún tipo, ya no de manipulación, pero que se hagan pensando en una especie de... pensando en los resultados, quiero decir? Bueno, yo sinceramente llevo 15 años sin trabajar en política en diferentes partes de España, a nivel nacional, autonómico, local, y lo que he visto de un año y medio para atrás en este, yo no lo había visto nunca en mi vida, en ningún sitio, ni he estudiado que se hiciera. Ha sido la inflación demoscópica más perversa de los últimos tiempos, porque no es que hubiera encuestas todos los días, no, había 3 o 4 encuestas todos los días. ¿Qué quiere decir? Que el poder performativo de las encuestas, es decir, la de crear opinión, de alguna manera se disolvió por esa inflación. Porque al final la gente no se las creía. Y por lo tanto, el efecto buscado, que era de generar un estado de opinión, se consiguió de alguna manera, porque todo el mundo creía que iba a haber un determinado resultado electoral, pero al mismo tiempo la falla absoluta hace que ahora mismo las encuestas hayan dejado de ser útiles para eso. Y ahora, pues, bueno, han pasado elecciones y no han salido muchas. ¿Por qué? Pues porque ahora parece que ya no interesa. Pero si mañana hay repetición electoral en España, volverán a gastarse el dinero. Yo creo que con las encuestas lo que hay que exigir es, como todo, es una cierta honestidad. No se puede publicar una encuesta sin publicar qué día se ha hecho, sin publicar el universo de la muestra, sin publicar la técnica, o sea, la ficha técnica. Luego, lo de los datos es otra cuestión. Yo entiendo que una determinada empresa paga una encuesta y dice, oye, los microdatos, para mí, que para eso la pago, porque las encuestas son carísimas. No se puede, no se debería publicar una encuesta sin la ficha técnica, que básicamente, ¿quién te dice que no está inventada? Claro. Yendo ya a la política más ideológica o más teórica, ¿cree que se puede hablar de Vox como un partido de corte fascista? Yo creo que hemos diluido el lenguaje político. ¿Qué quiere decir? Que si todo es fascista, nada lo es. Claro. Si todo es machista, nada lo es. Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucho cuidado a la hora de utilizar determinados conceptos, porque si no, cuando los necesitamos para dibujar realidades, han perdido su significado. Yo no diría que Vox es un partido fascista, yo lo que diría es que Vox es un partido de extrema derecha populista y que tiene algunos posicionamientos o algunas personas que han dicho algunos posicionamientos, por ejemplo, el nacionalfascismo, que les hacen que algunas personas sean neofranquistas. Pero si todo Vox es fascismo, el día que alguien dice algo o el día que alguien hace una declaración que realmente es fascista, ya le hemos quitado el significado, ya le hemos quitado la importancia. Por lo tanto, yo creo que hay que tener mucho cuidado. Creo que son un partido de extrema derecha porque están en posicionamientos más radicales que la derecha. Creo que es un partido en muchos casos negacionista, con algunos temas que tienen consensos amplios, no solo en España, sino a nivel nacional, como el cambio climático, como el feminismo, como la defensa de los derechos LGTBI, y que son cuestiones que ya estaban superadas y que han
vienen a retrotraerlas y, por lo tanto, creo que es un partido peligroso. ¿Y Podemos? ¿Consideras que es comunista o de corte comunista? Bueno, Yolanda Díaz es comunista porque es del Partido Comunista. Lo que pasa es que a mí equiparar comunismo y fascismo me parece que no es, en la cultura política española al menos, supongo que podríamos hablarlo en Rusia, podríamos hablarlo diferente, o en Cuba podríamos hablarlo diferente, pero es que tenemos la cultura política que tenemos en España, ¿verdad? Claro, sí. Y en España, fascismo no es comunismo. ¿Por qué? Porque hubo una transición en la cual el Partido Comunista fue un elemento fundamental para la democracia de este país, en la cual el Partido Comunista, que estaba ilegalizado, fue un partido legalizado que formó parte del consenso constitucional y, por lo tanto, a mí no me parece que sean dos cuestiones equiparables ni antagónicas. El fascismo es el fascismo. Y el comunismo es el comunismo. Y el fascismo está en contra de los derechos humanos y el comunismo no. Luego podemos hablar de regímenes comunistas fascistas. Obviamente los ha habido. Y regímenes, no sé si fascistas, totalitarios, habría que decir mucho mejor, ¿no? Regímenes comunistas totalitarios. Por supuesto. ¿Quién niega eso? No podemos decir que el Partido Comunista Español sea, o de España, mejor dicho, que se llama totalitario, porque no lo es. Es un partido democrático y que no reivindica los regímenes totalitarios. Esa es la diferencia con Vox, que sí reivindica el franquismo. Y además de eso, ser comunista o ser del PC no te hace defender la revolución del proletariado, la dictadura socialista y la imposición del comunismo, porque yo no escucho a Yolanda Díaz hablar en esos términos. Para nada. Lo que pasa es que sí que es cierto que ahí se trabajan marcos, los marcos dibujan la realidad. Entonces, aquellos que están obligados, porque saben que si no, no hay otra vía, a asumir que Vox es un partido asumible por una democracia, dicen no, el Partido Popular pacta con su extremo como el Partido Socialista pacta con su extremo. Lo primero, Sumar no es un partido comunista. Hasta donde yo sé, no es un... De hecho, dentro de la clasificación teórica de los partidos, sería muchísimo más un partido posmaterialista. Posmaterialista quiere decir que no está en la identificación clásica de los partidos del siglo XIX, sino que está en los del siglo XX avanzado, porque es un partido feminista, es un partido verde, es decir, es un partido que no está con la reivindicación de la clase trabajadora, sino con valores, ¿no?, que han surgido después. Por lo tanto, lo pondríamos ahí. En cambio, así como Sumar mira hacia adelante, mira atrás, es un partido nostálgico. Es un partido que no ha condenado el régimen franquista y que coquetea, habla y se alinea con partidos tremendamente cuestionables desde un punto de vista democrático y están sancionados por la Unión Europea, como es el partido de Orbán o el partido Polonia. Por lo tanto, aquellos que dicen que pactar con Vox es igual que pactar con Sumar, mienten. Porque a pesar que en el extremo ideológico los podamos situar a los extremos de los partidos alfa, que les llamo yo, de los partidos tradicionales, que no me gusta llamarlo así, me gusta más el rollo alfa, esos partidos que nada tienen que ver, porque Sumar no es lo mismo que Vox en el otro lado. Lo siento, pero no. Hace mucho tiempo que se utiliza un término que yo, mira que busco, pero no encuentro ningún teórico que lo haya definido. Socialcomunismo. ¿Eso qué es? ¿Hay alguna base dentro de las ciencias políticas que puedan parar el socialcomunismo? Bueno, seguro que hay teóricos y teóricas que en esto te podrían decir mucho más que yo, serían muy osados que dijeran no hay ninguno, porque yo no soy especialista en teoría política. Yo estudié teoría política, pero yo ahora ya estoy más por las directivas de la aplicación, el marketing, las encuestas. Lo que sí que estoy tremendamente preocupada como persona que se dedica a la comunicación es lo que te decía antes, con las derivas de las palabras, con el proceso de vacuización o vaciamiento, creo que se diría mejor, ¿no?, las palabras. Socialcomunismo, lo que sí que había es nacionalcomunismo, o nacionalsocialismo, perdón, que era el partido nazi, ¿vale? A partir de ahí, socialcomunismo, pues seguramente podrá haber algo, pero yo
sinceramente no te podría decir, pero sí que sé que como otros conceptos están creados y diseñados para intentar dañar a la persona. ¿Consideras que el PP es un partido de centro-derecha homologable al centro-derecha europeo? O sea, que es un partido liberal, democristiano o nada que ver. Bueno, yo creo que el Partido Popular, como todo, tiene de todo. Al ser un partido grande, tiene personas que están mucho más vinculadas con la democracia cristiana. Por ejemplo, pues Margallo sería un clarísimo en esta visión, y tiene otras personas que están mucho más orientadas pues con los neocon, ¿no? Que es toda la versión de Faes, que viene de una visión muy estadounidense del Partido Republicano y del Tea Party, ¿no? A partir de ahí, el Partido Popular tiene todo. Lo que sí que es cierto es que el Partido Popular está relegando un debate pendiente que tiene no solo con su militancia, sino con la sociedad española. Yo considero que el debate sobre qué hay que hacer con un partido como Vox lo tienen pendiente, pero no tienen pendiente solo ellos, tienen pendiente con la sociedad española. Porque alguien que está dispuesto a pactar como Vox tiene el deber de presentarse como un partido que está dispuesto a pactar con Vox. Porque Vox no es asumible al resto de partidos políticos. Vox quiere dinamitar consensos que se habían alcanzado en la sociedad española y viene a reventarlos. Y por tanto, como viene desde el sistema, a cargarse el sistema, que eso es lo que decían de Podemos. En fin, ¿dónde quedó aquello? Creo que tiene que haber un debate, igual que lo hubo en el Partido Socialista, con Podemos, lo hubo, muy importante, se rompió el Partido Socialista por eso, había personas que no querían pactar con Podemos y había otras personas que sí, se rompió el partido, un debate, se asumió que se iba a pactar con Podemos y se presentaron a las elecciones. A partir de ahí creo que el Partido Popular le debe a su militancia y a la sociedad española ese mismo debate. Y además cuando dicen que no quieren pactar con ellos, da la sensación de que no quieren repartirse sillones, no que les moleste pactar con la ultraderecha. Bueno, yo creo que va por barrios. Es decir, yo creo que hay personas del Partido Popular que están profundamente incómodos con Vox y creo que es bueno reconocerlo, Claro. porque esas personas son las que algún día salvarán al Partido Popular, y hay otras personas que consideran que el Partido Popular, para comerse a Vox, tiene que convertirse en Vox. Hay una cosa que han nombrado antes que digo, mira, se los quiero preguntar. Cuando dices que Vox es un partido que viene desde dentro a cargarse el sistema, o sea, desde dentro del sistema, ¿exactamente eso qué significa? Pues sabemos que vienen del PP, pero no sabemos muy bien, cuando los politólogos hablan de que viene desde dentro, no sabemos muy bien a qué os referís. Bueno, básicamente yo digo que los antisistema en estos momentos no llevan camisetas con el signo de la anarquía, sino que son personas que van de traje y corbata. Y son personas que están tremendamente bien financiadas, yo diría que ultrafinanciadas por lobbies católicos que vienen de lobbies ultracatólicos, mejor dicho, que vienen a intentar hacer pervivir unas ciertas normas y usos sociales que, por el avance de los tiempos, se están perdiendo y que tiene que ver con el papel de la mujer en la sociedad, con el papel de la pareja o el matrimonio en la sociedad, con la procreación y con todas estas cuestiones que ahora mismo están absolutamente en cuestión por nuevas identidades sexuales, o no sé si nuevas, o identidades sexuales diversas, por el papel de la mujer y el rol de la mujer, y todo esto dinamita el sistema, porque lo hace completamente diferente. De hecho, el día que haya más consejeras de administración que consejeros de administración, por ejemplo, los horarios de trabajo cambiarán. Cambiará la sociedad, cambiará el modelo reproductivo, cambiarán muchas cosas. Por lo tanto, considero que no son personas que vengan de fuera del sistema, sino que son personas del sistema, porque son personas con altos funcionarios del Estado, son personas con conexiones con el poder muy importantes, es decir, no son 4 antisistemas que hace poco estaban en plaza micro. Son personas que tienen dinero y que tienen fuertes conexiones a nivel nacional y a nivel internacional. O pensamos que el hecho de que haya habido una oleada neopopulista de extrema derecha en Estados Unidos, sí, Francia,
Italia, Polonia, Hungría. Esto es, ay, porque era ahora que tocaba. No era ahora que tocaba, perdónenme. La sociedad estaba avanzando hacia determinadas cuestiones, hubieron gente que vieron sus situaciones statu quo amenazadas y, por lo tanto, pusieron los medios económicos necesarios para revertir eso. ¿O de dónde el término woke, por ejemplo? El término woke o las políticas woke, que son las políticas estas de políticamente correcto, es un neologismo que se ha inventado para intentar reventar los consensos a nivel internacional que se habían llegado en temas de derechos humanos. Ahora resulta que no reírse de una población migrante minoritaria es woke. Ahora resulta que las políticas feministas son woke. Ahora resulta... No. Lo que son es antiprogreso. Y entonces, cada vez que asumimos, eso es como cada vez que se habla de cambio climático. Cambio climático es un concepto elaborado por un republicano para no dar miedo a la gente. Porque si hablamos de crisis climática, la gente dice, ¿crisis? ¿Qué pasa? Pues no, que te vas a cocer en el mes de septiembre y en el mes de agosto. Eso es malo, pero si alguien dice que es cambio, los cambios son buenos. Bueno, esto ha pasado siempre. No sé si me explico. Sí, te explicas perfectamente. ¿Crees que tal y como estamos, la investidura de Sánchez está más cerca que hace unas semanas? Yo estoy cansada de educarme. Entonces, te podría decir que sí, porque racionalmente, cuando tiene una mayoría parlamentaria para investir en primera vuelta a la presidencia del Congreso, podría decirse que sensatamente el sentido común te llevaría a pensar que sí lo tiene más cerca, pero es que estamos en el mundo de no racionalidad política y de lo que parece que va a pasar no pasa. Parecía que el señor Feijóo estaría mudándose ahora mismo a Moncloa y mire, va a tener que empezar a transitar un camino muy peliagudo a nivel interno. Está fantástico porque la semana pasada Vox dijo en el mismo día que apoyaba y que no apoyaba a Feijóo, pero es que hoy ha vuelto a decir lo contrario y ha dicho que al rey le ha dicho que no, que le va a decir que no. Es que esas lógicas políticas no son las que tradicionalmente han operado, donde un partido serio, más o menos donde estaba, tú podías saber hacia dónde iba a transitar. Eso ya se ha acabado. Ahora estamos en un momento Joker, en un momento donde hay partidos políticos que consideran que cuanto peor mejor, en un momento político donde mantener un posicionamiento 24 horas empieza a ser un heroísmo y, por lo tanto, los analistas tenemos muy complicado saber y descifrar qué va a pasar cuando todo esto depende de un señor que no vive ni en España. ¿Cree que precisamente Junts está jugando con juego porque ganarían pase los que pase? O sea, ganarían con la izquierda porque la controlaría y con la derecha porque ganarían en que su discurso sería más fácil. No, yo creo que no. Yo creo que hay determinados hechos en política que son puntos de no retorno. Lo que se va a votar en la próxima investidura de Sánchez, si es que al final consigue la nominación del rey, no es si gobierna o no, es si la ultraderecha tiene otra oportunidad de llegar a Moncloa, si se vuelven a repartir las cartas. Si se vuelven a repartir las cartas y la ultraderecha llega a Moncloa con un discurso que en Cataluña habla de imponer un 155 perpetuo, de recortar competencias, de hacer de catalán una lengua, en fin, perseguida en los colegios, te diría yo, porque empezarían con esas políticas absurdas, ¿no?, de confrontar unas lenguas con otras. A mí me parece que va a volver el conflicto a Cataluña. Y si en Cataluña hay conflicto político, hay inestabilidad económica y social, y eso quiere decir que hay paro y hay pobreza. Por lo tanto, lo que Junts tiene que quemar en estos momentos es si le da una oportunidad nueva a la extrema derecha y al Partido Popular de gobernar. Cuando vamos al precedente, a lo que ha pasado, vimos que la repetición del 16 y la repetición del 19, el único partido político que sacó tajada fue el Partido Popular, que subió en ambos casos, no 5 escaños, que es lo que necesita Feijóo, en más. Ahora no tengo los datos, no quiero dártelos mal. Por lo tanto,
Junts puede cometer el error histórico de darle la oportunidad de ganar a un partido que lo quiere ilegal. Claro, pero Yo Junts jugaría. juega, es que Junts juega con eso porque, claro, que Abascal como vicepresidente diga lo que dice, le puede decir, puede tener el discurso fácil de que España es un estado franquista y por eso nos tenemos que independizar. Yo creo que juegan con Ya, eso. ya, pero es que hay algo importantísimo en política que se llama coyuntura, ¿no? El momento. Este discurso creo que hace 4 años hubiera hecho fortuna. En estos momentos creo que no. Creo que la sociedad catalana ha pasado, o hemos pasado, yo no soy catalana, pero me considero parte de esa sociedad porque he vivido mucho tiempo allí, porque tengo algunos de mis mejores amigos allí. Y hemos pasado tiempos para no recordar. Tiempos en los que el conflicto, la agresividad, una cierta violencia latente subyacía no solo en las conversaciones políticas, sino en las conversaciones de gente que nada tenía que ver porque estabas obligado a posicionar. Por lo tanto, esto puede que en otro momento Cataluña hubiera hecho fortuna, pero sinceramente creo que ahora no. Si no, Pere Aragonés no sería presidente de la Generalitat, ni Illa hubiera ganado las elecciones, primera y segunda fuerza con un discurso completamente radical, por lo tanto, vamos a rebajar un poco a Junts. Y creo que Junts tiene que elegir, yo lo entiendo, entre algo malo, que es permitir que la legislatura empiece a comenzar con un Pedro Sánchez que, bueno, puede negociar ciertas cosas, pero que nunca te va a dar la independencia. Bueno, yo ya no digo nunca. Que creo que un 90% no les daría la independencia. Yo digo nunca porque en política No se nunca puede. es una palabra prohibida, en mi vocabulario prohibida. Pero sí que es cierto que, bueno, si tengo que apostar que no. Pero lo peor es que haya un gobierno que mañana haga una ley que decrete que ser independentista es ilegal. Y eso lo pueden hacer. Siempre lo dicen, que es que la democracia más avanzada en Europa ilegalizan a los independentistas. Y ya está. Que ya está, es que no hay más. Y es que hay gente que dice, no, eres muy exagerada. No, por ejemplo, ¿no? Pues hay gente que dice del Partido Popular, no, aquí lo que ha pasado, o sea, aquí los colectivos LGTBI nunca van a tener problemas. ¿No? Perdóname, en Hungría empezaron a tener problemas hace un tiempo con el señor Orbán. Antes no los tenían y ahora los tienen. En Polonia también. Se han decretado espacios libres de personas LGTBI. ¿Pero qué estamos hablando? Si esto está pasando en el seno de Europa, que no está pasando en una república bananera, no, miembros de la Unión Europea, que en mi opinión no deberían ser, pero lo son. Por lo tanto, en política nunca se puede pensar que nunca puede pasar. Hay que estar vigilante y ser un activista de la democracia todos los días. ¿Crees que en el espacio a la izquierda del PSOE se están haciendo bien las cosas? O lo que sería la misma pregunta, ¿crees que Sumar y Podemos pueden dividirse? Yo creo que eso todavía es muy pronto para decir, básicamente porque si hay poder será una cosa y si no hay poder, no. No te atreves a mojarte, ¿no? No, sí, lo digo clarísimamente. Creo que si hay poder no habrá desgarro, es decir, si hay ministros y ministras de Podemos no habrá desgarro. Y si no hay poder, se convocan otras elecciones y Sumar queda fuera y no hay poder, pues habrá desgarro. O sea, tan fácil como esto. Claro. Para terminar la entrevista, yo siempre acabo haciendo preguntas de respuesta corta, en las que pido que me valores a personas que, bueno, que sean del ámbito del que trabajas. Te voy a preguntar por periodistas y por 3 de las personas con las que has medio trabajado. ¿Vale? Venga. Ángel Barceló. ¿Qué tengo que decir? ¿Números? ¿Notas? ¿Qué tengo que decir? ¿Atributos? Una frase. Una valoración tuya personal como una frase. Pues una grandísima profesional con la que tengo una gran amistad. Ana Rosa. Ana Rosa me parece de las... yo siempre le decía que era nuestra... ¿cómo se llama? Ahora se me ha ido el nombre de esta comunicadora estadounidense. Ahora se me ha ido el nombre, fíjate, porque tiene voz y tengo las neuronas. Pero bueno, creo que es una grandísima comunicadora, una pionera
en muchos aspectos y que creo que en un momento muy importante de este país con el feminismo se mojó y yo se lo agradezco mucho. Eduardo Inda. No voy a hablar de Eduardo Inda. Ferreras. Pues creo que es el gran referente de la actualidad política cuando sucede algo. Creo que como nadie sabe manejar los directos y que tiene una gran performance televisiva en cuanto a la política, es decir, es el que mejor hace los eventos de actualidad, ¿no? El que enseguida capta que merece un especial de Rojo Vivo. Aimar Bertos. Aimar es una referencia, es una persona con un criterio, creo yo, muy, muy acertado y creo que Aimar va a ser, bueno, ya lo es una de las grandes figuras que creo que va a llegar a un lugar estratosférico. Ya lo está en hora 25. ¿El qué? Estando en hora 25 ya a poco más puedes subir. No, sí, pero es muy joven. Sí. Aimar Bertos es súper joven. Y si estando ahora mismo está en hora 25, creo que la carrera de Aimar es métrica, sinceramente, y creo que se lo merece porque creo que es un faro informativo, igual que Ángels, faros informativos. No sé si de tus clientes me vas a hablar, pero bueno, Albert Rivera. Pues sí, a nivel personal no tengo problema. Albert Rivera fue la primera persona que creyó en mí. Siempre le estaré agradecida y es una de las personas con olfato político con las que yo he trabajado. Jaume Colbroni. Jaume es más estupendo. Jaume es un político espontáneo, es una persona que es como es y creo que Barcelona va a notar que Jaume es su alcalde. La última, posiblemente la más difícil. Verónica Fumanal. Pues Verónica Fumanal es una chica de pueblo. Es una chica de pueblo que cumplió su sueño, que era trabajar en política. Yo tengo unos orígenes muy humildes. Mi familia es muy humilde. Viví en un pueblo muy chiquitín del Pirineo de Huesca. Supieron, supongo que darme el empujón que siempre necesité para estudiar, para salir, para crecer. Siempre los he tenido a mi lado para poderlo hacer, a mi familia, a mi entorno, aunque no tiene nada que ver con esto. Y sinceramente, yo tengo 41 años y he cumplido todos mis sueños a nivel profesional. Ahora me quedan algunos personales. Así que poco más le puedo pedir a esta profesión, sinceramente. Gracias. Pues muchas gracias por acceder a esta entrevista. La verdad es que era uno de mis sueños entrevistarte. Dije, mira, yo a Verónica la quiero entrevistar, porque me gusta mucho cuando te veo en la tele. Pues muchas gracias. Mira, tú eres de mi universo, de los que vemos la tele. Hay personas, es muy gracioso porque hay veces que paso por la calle, ¿no? Y chicos y chicas jovencísimas me dicen, me encantan tus TikToks. Y digo, no tienen ni idea que yo soy en la tele. Ellos me ven por el TikTok. Claro. Soy de esos que ve la tele, que ve los programas de política de la tele, fíjate. Tú eres un poco tradicional como los de antes, ¿eh? Está muy bien, Hombre, está muy bien. como periodista hay que ver de todo. Claro. Sí, yo soy de las que opinan que hay que estar en la mayor sitios posibles. De hecho, cuando salió de TikTok, cuando emergió así en la pandemia, la gente me decía, pero ¿cómo te vas a abrir un canal de TikTok, loca, si ahí se baila? Y yo dije, ahora se baila, pero dentro de un tiempo aquí vamos a estar hablando todos. Claro. Mírate. Total. Pues muchas gracias, Verónica, por venir. Muchísimas gracias a ti y suerte con tu programa. Gracias.